tiempos atrás, la Liga Latina fue resultada y entre relaciones con Roma y las ciudades de Lacio, las cuales regularon términos y preeminencias de los romanos. Quiere decir que asimismo Arisocaudia y sus ciudadanos se volvieron chivas sinecufraudio de la República, es decir, ciudadanos sin el derecho a ser sufragio. El mayor fruto de los plebeyos en esta difícil situación fue a raíz de la iniciativa del plebeyo Pinote, que logró obtener en el año 339 a.C. el consulado y después la dicatura y por supuesto 3 leyes que son la de los plebeyos, que son las leyes Fúbiles Filones, Lex Affina, la cual se convirtió en la ley 327. En la ley A12, en el año 327, la Segunda Guerra de los Atinos, los romanos vencieron al batallón de los atinos y en el año 292 ocuparon la Alta Sabina y construyeron a la Sabita, por lo cual se les brindaron algunos convenios de chivitas. Sine suffrane, lo cual quiere decir ciudadanos sin sufranio, y estos establecieron pequeños pueblos de ciudad de Roma para asimismo quedar patricios y plebeyos. La fase de asentamiento se refiere al momento en que las sociedades humanas comenzaron a establecerse en lugares fijos y a desarrollar una mayor complejidad social y cultural. Durante esta fase se desarrollaron las primeras aldeas agrícolas donde la gente comenzó a cultivar maíz, frijoles y calabaza, entre otros cultivos básicos. También se construyeron las primeras estructuras arquitectónicas como casas, bodegas y templos. Otro aspecto importante de esta fase fue el surgimiento de una jerarquía social más definida, con jefes y sacerdotes que se encargaban de tomar decisiones importantes y de organizar la vida cotidiana de la comunidad. Esta fase marcó el inicio de una transformación importante en la forma de vida de las sociedades, dando lugar al surgimiento de las primeras aldeas agrícolas y al desarrollo de una estructura social más compleja. Inicia a partir del siglo III a.C. hasta la mitad del siglo II a.C. Solo se trataba de esperar los siglos III y II a.C. con la conquista de Italia, los primeros dominios provinciales y la guerra con Aníbal para que Roma se afirmara como una gran potencia mercantil en el tráfico mediterráneo. Asimismo, Roma empieza a sufrir un fenómeno que es denominado la helenización. Se empezó a considerar mezquina la tradición campesina de Roma y se cambiaron las costumbres patrias por las prevalencias en las ciudades más lujosas de Grecia. Después de esto, se logra la victoria de Cartago, en la que entraron con guerra con la Turi y le piden ayuda a Roma con las guerras púnicas. Y con la victoria de Cartago, las actividades industriales y comerciales reciben un nuevo salto, favorecidas por la masa de fuerza de trabajo disponible, la explotación de minas, el crecimiento continuo de las fuentes financieras y la circulación de dinero. Y a partir de los 50 años sucesivos de esa victoria, del año 283 a.C., contra los samnitas, se inició la realización de una nueva fase de la historia de Roma, la que se denominó la fase imperialista del Estado romano, y la que llevó al decisivo entrelazado conflicto de 3 guerras macedónicas y 3 guerras púnicas, a la fatigosa victoria contra su oponente rival Cartago y la afirmación de la hegemonía romana total, no solo en el Mediterráneo occidental, sino también en el Mediterráneo oriental, poniendo el sello durable de su predominio en todo el mundo.
Fase de crisis de la República Nacional Romana. Desde el siglo II a.C. hasta el siglo I hubo ambición, hasta que definitivamente desapareció este periodo preclásico e inició el periodo clásico, en estado curitario, en la fase de crisis de la Chirita curitaria, cuyos elementos esenciales perduraron hasta el siglo III a.C., aunque perdieron su importancia práctica, permanecieron sí formalmente a causa de la reverencia de los romanos a sus tradiciones. Dentro de las magistruras también entraron a ser parte los tribunos de la plebe y las dériles plebeyos. Estas magistraturas fueron la prosecución del desarrollo de las atribuciones y función del rey en el periodo arcaico, en un principio y luego de aquellas oficinas de gobierno en gran parte ya constituidas y especificadas durante la crisis del periodo arcaico, pero su estabilización ocurrió durante la fase de asentamiento del periodo preclásico. Ahora les vamos a hablar de la evolución de derecho público y privado. Empieza la fase de crisis con el ius honorarium. Se aplicó en esta fase, en este caso, el pretor se llamaba pretor romano, que ya era diferente a las otras, cuando adoptó el pretor romano en las controversias a los institutos del ius civil novum y también al ágil procedimiento del pretor peregrino, siguiendo los postulados del ius justus, del derecho de gentes, el derecho de la humanidad, la humanización del derecho siempre que las partes lo pudieran, pues de maneras concordan, pidiera utilizar el mismo procedimiento para la resolución de las relaciones y de los permisos previstos en el ius civilis vetus. Con este procedimiento más ágil y facilitado en el pretor urbano o el pretor ya romano, a través del derecho encaminado los litigios a la decisión por parte del juez, en este caso un juez privado, por su imperio y de su fiel autoridad. Además, cualificada a las actuales corrientes jurídicas, sociales y económicas. Este procedimiento empezó una nueva función que fue el procedimiento formulario en el año 110 a.C., autorizando explícitamente al pretor romano en poder adoptar una solicitud de las partes, tomando este procedimiento formulario en procedimiento de las acciones de la ley, publicado con la ley de las 12 tablas, y que habían seguido con el ius civil vetus en el periodo preclásico. El ius honorarium empezó en la fase de crisis, se volvió muy importante para los fiscales y todos los altos mandos en esta crisis. El ius honorarium los constituía por los magistrados, ya que tenían la capacidad de emitir edictos de diferentes materias.